Bueno, Egunon otra vez y empezamos con la tercera sesión. Os dejé con el ejercicio este y bueno, aquí tenéis más o menos lo que os expliqué la otra vez. Dependiendo de las funciones que cumpla una lengua en una sociedad, la articulación o el dibujo que pueda tener esa comunidad lingüística, pues será en función de eso. Cuando las funciones están completadas, tenemos todos los grupos lingüísticos jerarquizados de una forma, y cuando hay pérdida de funciones, lo que tendremos es pérdida de tipologías y en consecuencia de grupos sociolingüísticos, y la distribución de ellas también será nada hegemónica y nada articulada en la comunidad. Bien, hoy sobre todo pasaremos al tercer plano. El primer plano era el del hablante, el segundo el de la comunidad lingüística y el tercero es el de la propia lengua. Un ejercicio que solemos hacer en el ADITU cuando estamos en clases presenciales es clasificar los idiomas en estas tipologías lingüísticas, ¿no? Tenemos idiomas que son étnicos, tenemos idiomas que son clásicos y tenemos idiomas que son modernos, ¿no? Entonces, si os diese que no tenemos tiempo para hacerlo, pero una serie de idiomas y deciros que los clasifiquéis en cada uno de estos tipos, seguramente pues lo haríais de esta forma. Diríamos que, por ejemplo, el euskera y el quichua son idiomas étnicos, el sánscrito, el latín, el hebreo, el etrusco, el íbero o estos serían idiomas clásicos, y seguramente diríamos que el inglés y el español son idiomas modernos. Pues no, esto es una trampa que suelo poner en todos los ejercicios y además todos los alumnos y alumnas caen en la trampa. ¿Por qué? Porque esta clasificación es mentirosa. No existen idiomas étnicos clásicos y modernos. No podemos confundir la naturaleza con la situación de cada lengua. En el mundo no existen idiomas modernos, ni clásicos, ni étnicos. En el mundo existen idiomas humanos, pero solo una minoría han conseguido desarrollarse plenamente. Y a las demás comunidades lingüísticas nos corresponde garantizar que nuestros idiomas lleguen a su pleno desarrollo. Pero la mayor mentira que nos han metido es que nuestros idiomas no son idiomas modernos, que son idiomas que están un poco más abajo en la clasificación. Y eso es mentira. Todos los idiomas son iguales. Si queréis una lectura interesante sobre ese tema, os la he colgado también en la plataforma y es un prólogo de un libro, son unas cuantas hojas de un libro muy conocido aquí en el País Vasco que se llama Asedio al euskera, y un catedrático de Madrid, de la Universidad de Madrid, hace un discurso muy interesante sobre la mentira de la supremacía lingüística y de la naturaleza intrínseca diferente, para que, por ejemplo, piensen muchos españoles que la expansión que ha tenido el castellano en América se basa en las características intrínsecas que tiene el propio castellano como lengua de naturaleza suprema. Y es mentira. Son otros motivos los que han llevado a eso, y la naturaleza de todos los idiomas es igual. Lo que es diferente es la situación que tiene cada una de ellas en cada momento histórico. Bueno, esto lo suelo explicar de forma más amplia, pero esta tipología anglosajona, esta tipologización anglosajona de las lenguas, que normalmente se basa y en consecuencia repercute en una caracterización de que las lenguas étnicas son salvajes y primitivas, y por lo tanto el euskera y el quechua, al ser étnicas, son salvajes y primitivas, por ejemplo, o que las lenguas clásicas son civilizadoras
y que las lenguas modernas son civilizadas. Y entonces, bueno, aquí hay toda una serie de mentiras que nos llevan a interiorizar una percepción y unos prejuicios que nos inferiorizan como hablantes y como comunidad lingüística. Lo que os queremos transmitir con todo este sistema tan simple que hemos utilizado de 2 letras y unas combinaciones que hemos hecho, al igual que tenemos hablantes 0 que desconocen el idioma y tenemos hablantes A, B, AB o BA, la situación de cada comunidad lingüística, la situación de cada lengua en un momento histórico puede ser 0, puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser BA. Pero la naturaleza no, la naturaleza es igual. Y esto también es una característica importante de esta teoría. Y se basa en la igualdad de lenguas de todas las lenguas. Es decir, lo que decimos para una lengua sirve para la otra. Y normalmente ese es un termómetro muy bueno. Entonces, tenemos lenguas en situación 0, que aquí tendríamos el etrusco, el ibero. ¿Qué quiere decir que son lenguas 0? Que no tienen hablantes. Bien, pero es una situación de una lengua, no es la naturaleza de una lengua. Tenemos lenguas en situación A, por ejemplo el euskera y el quechua están en situación A. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente tienen una transmisión natural de la lengua, vía familia, pero no tienen una transmisión cultural completa, por lo menos, de la lengua. Tendremos lenguas en situación B, por ejemplo el latín, es decir, que no tiene transmisión natural de la lengua, no tiene un recorrido natural por medio del uso, pero tiene un recorrido cultural de la lengua, un recorrido B, ¿vale? Y tendremos seguramente lenguas como el inglés y el español en situación AB, que tiene una transmisión A y tiene una transmisión B, y decimos que son lenguas normalizadas. El hebreo, por ejemplo, lo podríamos, en un contexto histórico, clasificarlo como BA, porque es una lengua, una comunidad lingüística que ha hecho todo un proceso de normalización que hemos dicho que empieza a ser B y luego sigue siendo A. Entonces son situaciones, tipos de situaciones y no naturaleza de la lengua. Sobre esto podríamos estar hablando 3 horas, pero lo dejo aquí. Espero que esta mentira os la acordéis siempre y entonces os sirva para no quitar valor a la naturaleza de cada una de nuestras lenguas. Bien, entonces estamos utilizando siempre la misma, el mismo mecanismo y la misma herramienta, la caja de herramientas, ¿no? Tenemos personas o hablantes A, grupos lingüísticos A y lenguas en situación A. Lo mismo con las otras, ¿eh? Entonces estamos hablando del plano del hablante, el plano de la comunidad y el plano de la lengua. Bueno, sobre esto también un pequeño apunte. En el plano de la lengua normalmente tenemos actitudes ante el conflicto lingüístico diferentes. Hay actitudes que podríamos catalogarlas como egocentrismo o supremacía lingüística y piensan que el hecho de que la humanidad esté dividida en distintas comunidades lingüísticas es un problema. Entonces, potenciar un idioma y una cultura común para todas ellas es el objetivo. El problema es que cada uno que piensa eso, piensa en que la lengua principal tiene que ser la suya, sea el español, sea el inglés, sea el ruso, o sea, podemos catalogarlo de egocentrismo o supremacía lingüística. Y otra actitud diferente y que tenemos que hacer servir de aquí en adelante, y es la base de todas estas teorías que estamos planteando aquí, sería el ecologismo lingüístico, que busca la diversidad lingüística en el mundo como algo a preservar, y es necesario definir un segundo idioma como medio de intercomunicación, pero después de fijar unos límites. Bueno, también es un tema muy amplio, pero que no podemos extendernos. Si queréis profundizar algo más en este tema, el discurso del ecologismo lingüístico tiene unas características muy dadas que yo creo que son interesantes en trabajar,
porque solamente lo haré en titulares, pero está basado en el principio de igualdad de todas las lenguas que he mencionado en otra ocasión, busca la diversidad lingüística, se basa en la voluntad de ser de cada comunidad lingüística, la base de todo y el objetivo es la nación lingüística, tenemos un derecho natural para ello, además está desde una perspectiva de responsabilidad ética, vale por igual para todas las lenguas y intelectualmente es fuerte, seguramente militarmente pues no, pero intelectualmente es fuerte y es importante que sea así. Bien, esto también lo dejamos para lecturas y temas que pudieseis estar interesados, pero que tendremos que trabajarlo fuera de estas sesiones. Y otro aspecto que también está recogido en el libro es clave, y yo solamente lo puedo describir de una forma muy sintética, es que Čepeč nos explica en aquellas preguntas que os puse en el inicio cómo se pierde y cómo se recupera una lengua. ¿Cuáles son, vamos a decir, las etapas más importantes, los procesos más importantes en ese proceso? Tiene esta forma y entonces aquí estaría la secuencia de los factores. Todo el proceso de pérdida lingüística empieza por un déficit de funciones que hemos mencionado en la sesión anterior. Empieza una pérdida de funciones de arriba para abajo y eso lo que nos repercute es en un bilingüismo unilateral. ¿Qué es un bilingüismo unilateral? Lo explicaremos un poco más adelante, pero es que parte de la sociedad tiene que convertirse en bilingüe para poder vivir normal y entonces utiliza una lengua para unas cosas, pero para las otras cosas necesita esa segunda lengua, pero la comunidad de la lengua que está invadiendo las funciones no tiene que realizar el mismo proceso. Entonces, por eso es el bilingüismo unilateral, de un solo sentido. Eso lo que repercute es un complejo de inferioridad de la comunidad. Es decir, mi lengua no sirve para todas las funciones, pero con la otra lengua se hacen funciones de mayor importancia y prestigio, por lo tanto se hace una valoración intrínseca del valor de las lenguas y se dice, esta es importante porque con esta puedo hacer todas las cosas, la mía sirve solo para andar por casa. Eso repercute en un complejo de inferioridad, pero no a un hablante, sino que se va expandiendo en la comunidad lingüística. Lo que trae eso es una desestructuración de la comunidad lingüística que lo hicimos en los dibujos anteriores, es decir, ya no tenemos todos los grupos lingüísticos, hay monolingües, hay gente que desconoce nuestra lengua y además las funciones centrales en la comunidad lingüística ya no las hacen los hablantes completos, o puede que no las hagan, no es necesario, y empieza a darse una desestructuración de la comunidad lingüística. Y además eso luego suele estar blindado por una discriminación legal como si fuesen hechos consumados, es decir, luego esa comunidad lingüística no tiene ni los mismos derechos legales que tiene la comunidad lingüística que está invadiendo las funciones. Y esto, que se ha puesto de esta forma secuencial, es todo un proceso que se convierte en espiral. Es decir, cuando esto surge así, es probable que luego se pierdan más funciones, eso cree un bilingüismo unilateral mayor, eso cree un complejo de inferioridad mayor, la desestructuración será mayor y, vamos a decir, los recursos legales que vayan a tener serán menores. Y sigue así el proceso de pérdida de lenguas. Cada una de estas funciones se puede explicar más en profundidad, pero quiero que entiendan un poco cuál es la secuencia de esa pérdida. Esto seguramente nos haga enganchar la intuición que tenemos nosotros sobre la pérdida de nuestras lenguas con una base científica de por qué y cómo se realiza esto.
Tengo aquí explicados cada uno de los pasos de la pérdida de la lengua, pero los dejaré en el PowerPoint porque no puedo profundizar en cada uno de ellos. El déficit de funciones yo creo que ya lo hemos explicado, que lo podríamos sintetizar en ese dibujo. Lo que es el bilingüismo unilateral lo he explicado ahora, pero también es una cosa que se utiliza muchas veces como tipo de bilingüismo, y parece que el bilingüismo es siempre bueno y es una cosa equilibrada, y tenemos que aprender a diferenciar lo que es el bilingüismo social de lo que es el bilingüismo individual. El bilingüismo social normalmente es un bilingüismo que está impuesto y en el que una lengua cumple todas las funciones y la otra no. Entonces, ese bilingüismo ni es equilibrado, ni es sostenible, y normalmente es un paso del proceso de sustitución lingüística. Y otra cosa muy diferente es el bilingüismo individual, que es sumativo, y todos nosotros queremos ser bilingües o trilingües o multilingües, y eso no tiene en principio ninguna repercusión mala, por decirlo simplemente, porque siempre estaremos enriqueciendo lo que es el hablante. Pero otra vez los planos. Una cosa es el plano del hablante y otra cosa es el plano de la comunidad. El déficit de funciones lo hemos visto antes, pero bueno, al final todas estas tipologías lingüísticas que hemos visto, pues en el euskera, pueden ser tipologías diferentes. ¿Dónde está el problema? El problema está que en un proceso de sustitución, cuando tenemos un déficit de funciones y nos dan la televisión, la escuela, todo el sistema sanitario, el judicial y el otro en castellano, por decirlo así, y no en euskera, en vasco, en quichua o en esa lengua minorizada, justo el proceso de minorización es la amputación del proceso B. Si nos quitan esas funciones, no podemos desarrollarnos como hablantes, y entonces siempre tendremos tipologías en las que les falta el proceso B. Es por eso que al final seremos A, o seremos 0, o seremos B pero sin A, pero siempre tendremos el proceso cultural amputado. Bueno, consecuencias del déficit de funciones es el bilingüismo social. Y la consecuencia del bilingüismo social es que en el idioma invadido quedan únicamente hablantes no completos, sería nuestro caso, el caso de una lengua en proceso de pérdida, y los hablantes completos se generan solamente en el idioma que ha empezado a usurpar funciones. Bien, volvemos al gráfico de pérdida lingüística, y entonces eso repercute en el complejo de inferioridad, que también lo hemos recalcado y queda escrito aquí. El siguiente sería la desarticulación de la comunidad lingüística, y además eso tendría una discriminación legal con unos derechos lingüísticos diferentes en base a la comunidad a la que pertenezcamos. Bien, esto es lo que es la pérdida de la lengua, y bueno, hay aquí una disquisición en el tema de la secuencia de los planos, pero que lo voy a dejar porque sería demasiado complejo de explicarlo de esta forma tan sintética. Quería llegar a este punto, es decir, ¿es esto más o menos lo que nos está pasando en nuestras comunidades lingüísticas? Cuando hacemos una reflexión sobre qué es lo que nos está pasando con el guaraní, ¿ese proceso de pérdida tiene sentido en vuestro caso? Es decir, el proceso de sustitución lingüística ha empezado por un déficit de funciones, luego un bilingüismo unilateral, complejo de inferioridad, desarticulación de la comunidad y discriminación legal, y eso ha dado vueltas y vueltas y vueltas en siglos y siglos. Si es así, yo creo que hay una concordancia entre la práctica y la teoría, que es al final para lo que nos tiene que servir, ¿no? Bueno, pues esta es una de las grandes aportaciones de la teoría de Čepeš,
que nos explica cómo se pierde una lengua, y entonces decimos, bueno, pues ya sabemos cómo se pierde una lengua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Pues la segunda gran pieza que nos aporta Čepeš es que también nos da unas pautas, una explicación de cómo puede ser el proceso de recuperación de la lengua. El proceso de recuperación de la lengua se basa en unos axiomas. El primer axioma es el de la necesidad, y es la necesidad que cada uno de nosotros, a nivel del plano del hablante, tenemos la necesidad de desarrollarnos lingüísticamente, y la necesidad en concordancia que tienen los idiomas para que se desarrollen a través de los hablantes. Si yo me desarrollo en mi lengua, la lengua está desarrollada por mí. Bueno. El segundo axioma es el de la responsabilidad de la comunidad lingüística, y es muy importante. Una comunidad lingüística minorizada en el seno de un Estado que la sojuzga o que la desconoce no puede esperar simplemente a un cambio de gobierno o régimen dentro del Estado. La resolución de la situación esta depende, en primer lugar, del propio compactamiento que haga la comunidad lingüística en base a esa voluntad de ser que tenga la comunidad lingüística. Será muy importante el Estado, el gobierno, los partidos políticos que nos apoyen, pero el epicentro estará siempre en la propia comunidad lingüística, que necesita compactarse en esa dirección. Y el tercer axioma a nivel del plano de la lengua es el axioma de la igualdad. Y esto que estamos planteando para cada una de nuestras comunidades lingüísticas lo podemos generalizar, y decimos que la normalización de una comunidad lingüística con voluntad de ser, cuya existencia está amenazada, interesa no solo a los hablantes de dicha comunidad, sino también al conjunto de los ciudadanos del Estado y a la humanidad en general, porque orienta a la sociedad en la dirección específica del desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor que cada comunidad lingüística tenga una vivencia completa en sus lenguas, que en vez de que todos terminemos hablando inglés y comiendo salchichas. Es el planteamiento de la diversidad lingüística, en base a la igualdad entre todas las comunidades lingüísticas. Bueno, y tal y como explica Čepeš lo que es la pérdida de las lenguas, también nos propone la secuencia de los principales factores en lo que es la normalización de la lengua. Entonces, también para describirlo de forma simple, y si no tendríamos que trasladaros más lecturas o profundizar sobre el tema, sería, Čepeš plantea el proceso de normalización lingüística, cómo se recupera una lengua en base a esta secuencia de factores. La principal, que la denomina como tensión de ruptura, es la nuclearización o el compactamiento del espacio simbólico. ¿Os acordáis qué era el espacio simbólico? El espacio simbólico es el conjunto de hablantes completos. Aquellos hablantes que son más importantes para la lengua, porque están completados en esa lengua. Bien. Viene luego la compactación de la comunidad en general y la optimización de los hablantes, es decir, de los ceros tendremos que ir creando A o creando B, de los A tendremos que alfabetizarlos y crear AB, de los B tendremos que optimizarlos y crear BA, y así en consecuencia. Para eso necesitamos protección legal. Necesitamos protección legal, como lo conocéis muchos de vosotros. Nosotros, ya os explicarán, en Euskal Herria tenemos 3 sistemas diferentes de protección legal, y en base a eso el proceso que está llevando la lengua en cada territorio es muy diferente, y una de las bases es la diferente protección legal que tenemos en esas partes de cada territorio. ¿Para qué queremos esto? Para recuperar funciones. Esto es el inverso de esto. Esto es el inverso de esto. ¿Se entiende? Necesitamos
esto hoy en día parece como una cosa rara. Cuando decimos monolingüismo territorial, ¿qué es lo que está diciendo Chépez? Necesitamos espacios exclusivos de uso en nuestra lengua, necesitamos revistas que estén en nuestra lengua, necesitamos sistemas escolares en los que la lengua hegemónica sea esa lengua que por ahora está en situación minorizada. Necesitamos espacios de uso exclusivos o hegemónicos. Y esto creará una autoconfianza. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo un proceso de normalización lingüística en que estos factores se están dando. Se está dando casi todos los procesos, tanto parciales en el sistema educativo, en el sistema de la estandarización de la lengua, en el sistema de ampliar la lengua en otros ámbitos, casi siempre el proceso nuclear es un grupo de hablantes lingüísticos que son importantes para la lengua, porque la lengua es importante para ellos, se juntan y diseñan, piensan, crean un proceso para ampliar el uso de la lengua. Eso se difunde en la comunidad, necesita una protección, se empieza a recuperar funciones, tenemos espacios de uso lingüístico y eso crea autoconfianza en los hablantes, que es la inversa del complejo de inferioridad. Esto es la síntesis del proceso de normalización que nos explica Chépez, y podemos explicar cada uno de estos. Es mucho más complejo de lo que os he comentado yo, pero por limitaciones que tenemos de lo que es el formato del propio curso, lo dejaremos aquí, y si veis que os interesa, mi recomendación es que profundicéis más en el tema y que pidáis a los de Garavide que os den lectura sobre esto. Y la propia tesis, el propio libro, Un futuro para nuestro pasado, que yo creo que siendo una teoría os servirá para la práctica. Nada más. Eskerrik asko. Agur.